Hola fanáticos de las historias de terror. Hoy les traigo una nueva selección de relatos reales y escalofriantes. Los encontré en un antiguo hilo de Halloween de hace más de 13 años, así que sin duda vale la pena darle una mirada a algunos de ellos. Así que tomen algo para picar, acomódense, suscríbanse al canal y prepárense para disfrutar. ¡Vamos con ellas! Esta historia es completamente cierta, aunque la mayoría de las personas a las que se la cuento en la vida real no suelen creerme. Cuando era muy pequeña, mis padres solían dejarme quedarme despierta un poco más de lo habitual los fines de semana para ver televisión hasta que me vencía el sueño. Me encantaban esos momentos y hacía todo lo posible por mantenerme despierta solo porque podía hacerlo. Una noche, justo cuando estaba a punto de quedarme dormida en el sofá, escuché un ruido proveniente del porche. Era el sonido del viejo columpio balanceándose. Me sobresalté un poco y con cuidado me acerqué al ventanal de la sala para mirar afuera. Una anciana estaba sentada en nuestro columpio. Parecía tener unos 50 años. Llevaba puesto únicamente un camisón manchado de sangre y sostenía un enorme cuchillo de cocina. El pánico me invadió al instante y corrí a gritos hacia la habitación de mis padres, aunque estaba tan asustada que no podía pronunciar palabra. Ellos notaron mi angustia, pero cuando finalmente conseguí contarles lo que había visto, mi padre se enfureció, asegurando que todo había sido una pesadilla y me ordenó volver a la cama. Me negué entre llantos y gritos hasta que perdió la paciencia. Finalmente me tomó de la mano y me arrastró hacia la puerta principal para demostrarme que no había nadie afuera. Yo forcejeaba, rogando que no lo hiciera, pero él continuó tirando de mí. Llegamos a la puerta, la abrió de golpe y dijo: «¿Ves? No hay nadie aquí». Jamás olvidaré la expresión de horror que apareció en su rostro cuando la mujer se volvió lentamente y nos miró fijamente. Se puso de pie con el cuchillo aún en la mano. Mi padre cerró la puerta de un portazo, le gritó a mi madre que llamara a la policía y desapareció por un momento. Al poco rato regresó con su escopeta de 12 tiros. Abrió apenas la puerta y apuntó con el arma. Le preguntó a la mujer qué estaba haciendo ahí. Ella contestó con voz temblorosa: «Alguien mató a mi esposo, pero no fui yo». Mi padre le dijo que la policía ya venía en camino. Ella entró en pánico, empuñó el cuchillo con fuerza y salió corriendo. Unos 15 minutos más tarde la encontraron intentando entrar en la casa de uno de nuestros vecinos. Después de aquello, nunca más volví a dormir en la sala. Y olvidé mencionar algo. Cuando la mujer se fue, mi padre llamó a mi tío, el loco que vivía al lado, Mi padre advirtió a mi tío sobre lo que estaba ocurriendo. Al parecer, él ya la estaba esperando en su porche con una escopeta en las manos. Cuando la mujer pasó frente a su casa, simplemente la apuntó y le dijo con calma: «Sigue tu camino». Hace poco hablé con mi madre sobre aquello y me confesó que nunca llegamos a conocer toda la historia. Según ella, la mujer padecía una enfermedad mental y había dejado de tomar su medicación. Al parecer, tuvo una fuerte discusión con su esposo e intentó atacarlo con un cuchillo, aunque no logró herirlo gravemente. Cuando él la echó de la casa, ella se hizo un corte, tal vez para fingir que su marido la había agredido o quizás en un intento de quitarse la vida. La policía jamás nos dio más detalles. Eso fue lo único que supimos de los vecinos de aquella mujer. Cuando era niña, solíamos visitar a mis abuelos durante las vacaciones, aunque vivían en otra ciudad. Mi tía vivía a solo 2 casas de distancia, y entre ambas residencias había una vivienda ocupada por una mujer bastante inquietante. Era una mujer enorme. Fácilmente medía más de 1,80 m. Llevaba cadenas colgando del cuello, un vestido largo y unas botas de trabajo. La única vez que la veíamos fuera era cuando estaba en su jardín o limpiando obsesivamente el exterior de su casa. La fregaba como si quisiera arrancar la pintura.
Nos gritaba a los niños y nos ponía toda clase de apodos extraños. A veces nos advertía de que el diablo vendría por nosotros. Los adultos siempre nos decían que la evitáramos, que nos mantuviéramos alejados. Cada vez que íbamos desde la casa de mi tía hasta la de mis abuelos, corríamos lo más rápido posible frente a su casa porque siempre nos observaba desde las ventanas, con una mirada fija y perturbadora. Era tan inquietante que nunca pasábamos por allí solos. Una noche de Halloween, uno de mis primos tuvo la brillante idea de ir a su casa a pedir dulces. Yo estaba muerto de miedo, pero no quería parecer cobarde y como éramos varios, me animé. Uno de nosotros tocó el timbre y de inmediato se oyeron fuertes golpes dentro, como si estuvieran cerrando puertas de golpe. Cuando la puerta se abrió, la mujer apareció sosteniendo una cabeza cortada entre las manos. Salimos corriendo despavoridos, gritando sin parar. Los adultos dijeron que debía ser una decoración de Halloween y que de todas formas teníamos lo que nos merecíamos por haberla molestado. Aproximadamente un mes después, mis padres recibieron una llamada. Esa misma mujer había intentado asesinar a mi tía cuando regresaba del supermercado con mi prima pequeña en brazos. La atacó con una de esas sierras de alambre, lanzándosela por encima de la cabeza e intentando cerrarle el cuello. Mi tía gritó y forcejeó, mientras mi tío corrió fuera de la casa y la derribó usando un atizador. Durante la investigación policial, descubrieron algo espeluznante. La mujer había estado cavando túneles bajo su vivienda, conectándolos con las casas de mis abuelos, mi tía y otro vecino. La tierra que sacaba la amontonaba en bancales elevados de su jardín. Debajo de su casa encontraron una especie de santuario con varias cabezas humanas. Afortunadamente, mi tía sobrevivió, aunque le quedó una gran cicatriz en el cuello. Este es mi primer comentario, y sé que puede parecer inverosímil, pero todo esto ocurrió tal como lo cuento. Mi madre se volvió a casar hace un par de años. Mi padre había muerto cuando yo tenía 12, así que ella fue viuda durante más de una década. Su nueva relación avanzó muy rápido. Se conocieron, empezaron a salir, y en apenas 3 meses ya estaban casados. No sabía mucho sobre el hombre, pero mi madre parecía feliz, así que decidí apoyarla. Se mudó a su casa, en el norte de Virginia, y nos invitó a mi prometido y a mí a pasar el fin de semana para conocerlo. La nueva vivienda estaba bastante aislada, en medio de colinas verdes y amplios terrenos. Era preciosa, casi de cuento. Estaba nerviosa por conocer a su esposo, pero quise mantener una buena actitud. Sin embargo, desde el primer día algo me hizo sentir incómoda. No era nada concreto, solo una sensación opresiva, como si algo no estuviera bien. Él fue amable y atento, y ambos intentaron hacernos sentir bienvenidos, pero la incomodidad no se iba. Pasamos la mayor parte del día al aire libre, porque dentro de la casa me sentía cada vez más intranquila. Esa noche, mientras me duchaba con mi prometido, notó algo en mi espalda. Interrumpió nuestra charla de repente y me preguntó: ¿qué tienes en la espalda? Le respondí: nada. ¿Por qué? Porque tienes una marca enorme, parece un moretón. Salté de la ducha para verme en el espejo, pero apenas pude distinguirlo. Nos vestimos sin decir palabra y fuimos a dormir. La ventana de nuestra habitación daba a un campo completamente oscuro, y tuve que colgar algo para cubrirla. No podía dejarla descubierta. Estaba convencida de que si lo hacía, alguien nos observaría desde fuera durante la noche. A la mañana siguiente, me desperté llorando sin poder detenerme. Tuve una crisis. Le dije a mi prometido que necesitaba irme de inmediato. Él trató de calmarme, diciéndome que seguramente era mi ansiedad por ver a mi madre con otro hombre
y que si pasábamos más tiempo juntos, me sentiría mejor. Pero yo sabía que debía irme, que no podía quedarme ahí. Era sábado por la mañana. Se suponía que nos quedaríamos hasta el lunes, pero no podía soportarlo más. Cuando por fin salimos a la carretera, sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Incluso me sentí tonta por haber reaccionado así, y empecé a preocuparme por haber ofendido al esposo de mi madre al marcharnos antes. Entonces, mi prometido rompió el silencio y me dijo: estuve observando de nuevo el moretón en tu espalda. De verdad parece la marca de una mano, como si alguien te hubiera presionado con fuerza, abriendo los dedos y torciendo la muñeca. Quiero dejar claro que nadie me tocó la espalda el día anterior, ni mucho menos con la fuerza necesaria para dejarme una marca así. Han pasado ya 3 semanas desde aquello, y mi madre vino a visitarme. Durante toda su estancia, insistió una y otra vez en que debía volver a su casa. Después de 5 intentos fallidos por cambiar de tema, decidí contarle toda la verdad, sin guardarme nada. A mitad de mi relato, noté que su rostro perdía el color. Me interrumpió y confesó que ella sentía exactamente lo mismo en esa casa. Dijo que no le agradaba en absoluto, que deseaba mudarse cuanto antes, y entonces añadió algo que me dejó helada. La ex esposa de su nuevo marido se había disparado justo frente a la casa, en el mismo campo que se veía desde nuestra ventana. Trabajaba como guardia de seguridad en el edificio HSBC, en pleno centro de Vancouver, durante el turno diurno. Un día recibí una llamada desde un rascacielos cercano. Uno de los abogados parecía estar sufriendo un infarto. Tomé un desfibrilador automático, DEA. Avisé por radio a los paramédicos y corrí al ascensor. Subí por las escaleras hasta llegar al piso indicado. Ahí estaba el abogado, llamémosle Tom, tirado en el suelo sujetándose el pecho. Su piel estaba fría y empapada de sudor. Respiraba con dificultad y se quejaba de un dolor insoportable. Le pedí a sus compañeros que se retiraran y me quedé a su lado, hasta que llegaron los paramédicos. Para entonces, Tom ya perdía la conciencia por momentos. Así que preparé el DEA por si lo necesitaban. Cuando los paramédicos entraron, comenzaron a trabajar inmediatamente. Yo me aparté y empecé a tomar notas del incidente. Hora, nombres, testigos. Tom recuperó la conciencia y entre sollozos suplicó que lo ayudaran. Dijo que no quería morir, que aún no tenía testamento, que necesitaba llamar a su exesposa. De pronto, su mirada se clavó en el techo, más allá de los paramédicos. Su expresión, ya pálida, se volvió aún más blanca. Intentó retroceder, aterrado, pero los paramédicos lo sostuvieron. Uno de ellos comentó que parecía estar más tranquilo, pero Tom ni siquiera los escuchaba. Gritó con desesperación: «¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡No!». Y tras eso, soltó un largo suspiro y su corazón se detuvo. Intentaron reanimarlo, pero fue inútil. Nunca supimos qué fue exactamente lo que vio. Y ahora quiero contar otra historia. Una que publiqué en No Sleep la semana pasada. Trabajo en un rascacielos en el centro de Vancouver, un edificio moderno construido sobre los cimientos de una antigua torre de oficinas. Hoy en día es un complejo de apartamentos de lujo habitado por residentes adinerados. Hace unas noches, una mujer se me acercó luciendo agotada y preocupada. Me contó que se había mudado allí el viernes por la tarde y que desde su primera noche alguien intentaba entrar a su apartamento.
Según dijo, mientras desempacaba sus cajas, la puerta comenzó a sacudirse violentamente. Cuando se acercó, los golpes cesaron. A medianoche, el pomo empezó a moverse de nuevo. Asustada, gritó y llamó al guardia de seguridad nocturno, pero no obtuvo respuesta. Al día siguiente, subí con ella para revisar el apartamento y los pasillos. Todo parecía en orden. Pero justo cuando salíamos, una mujer mayor, de cabello gris y semblante inexpresivo, apareció frente a nosotros. Retrocedí sobresaltado, como un niño asustado. Ella se quedó inmóvil, observándonos. ¿Puedo ayudarla?, pregunté, intentando mantener la compostura. «No», respondió con calma, «solo espero el ascensor». Como si lo hubiera invocado, el ascensor se abrió inmediatamente. Entró y las puertas se cerraron antes de que pudiera seguirla. Sospechando que podía ser una pariente de la antigua propietaria, bajé con la nueva residente a revisar las cámaras de seguridad. Pensé que quizás la mujer aún tenía un pase antiguo y se había confundido de apartamento. Pero al revisar las grabaciones justo en el momento en que recordaba haber saltado hacia atrás, al verla, el pasillo estaba completamente vacío. Winter Harbor, Montana, alberga una mansión inmensa y antiquísima. Es una construcción magnífica, perfectamente conservada y a simple vista hermosa. Pero quienes la han visitado coinciden en algo. Produce un miedo inexplicable, una sensación abrumadora de que algo no está bien. La primera vez que la vi, me invadió el mismo sentimiento que se tiene cuando un desconocido inquietante te observa en el metro. Hace unos 7 años, una familia adinerada se mudó allí. Un matrimonio y sus 2 hijas gemelas, ambas de unos 9 años. La casa es enorme, mucho más grande de lo necesario para 4 personas, pero parecía perfecta para ellos. Antes de continuar, vale la pena repasar un poco su historia. El hombre que la mandó construir era un magnate que la ideó como casa de vacaciones. Ya en su época era una mansión majestuosa, y con los años fue ampliada, aunque la última ampliación se hizo hace más de 60 años. La familia terminó mudándose definitivamente desde el sur de Nueva Inglaterra para establecerse ahí. Vivían con la madre del propietario, una anciana que falleció poco después. Pasaron años felices, hasta que una epidemia asoló la región. En el transcurso de 2 años, todos los miembros de la familia murieron. Volviendo al presente, una amiga mía trabajaba como niñera para las 2 niñas que vivían actualmente en esa casa. Una tenía el cabello rojo claro, y la otra un tono más oscuro. Las conocía de la ciudad, eran tranquilas, dulces y educadas. Sin embargo, me contó que al cruzar el umbral del pasillo donde la esperaban las niñas y sus padres, una voz interior le gritó con fuerza: «¡Sal de aquí!». Los padres por su parte se mostraban amables y normales, como siempre. La madre le pidió a mi amiga que acompañara a las niñas a jugar cerca del cobertizo para botes en la orilla del lago, mientras ellos salían a cenar. El cobertizo quedaba dentro de la propiedad, pero bastante alejado, tras un pequeño bosque. Los padres las llevaron en coche hasta ahí. Era verano, alrededor de las 5 de la tarde. Pasaron varias horas junto al lago, hasta que mi amiga decidió que debían regresar antes de que oscureciera. Llamó a las niñas, que jugaban cerca, y les dijo que era hora de regresar. Ellas la miraron sin expresión, lo que le provocó un escalofrío. Repitió con firmeza: «Niñas, ¿me escucharon? Es hora de regresar». La mayor la miró con gesto confundido y dijo: «¿Qué quiere decir? Nuestra madre dijo que tú sabías el camino de regreso por el bosque». Mi amiga se quedó helada. «¿Cómo?», preguntó con voz temblorosa. «¿Qué camino por el bosque?».
Nunca hemos estado aquí, respondió la niña. ¿De qué camino hablas? Mi amiga permaneció inmóvil, observando a las niñas, intentando descifrar si le estaban gastando una broma. La mayor la miraba con expresión confundida, mientras la menor mantenía una mirada vacía, carente de toda emoción. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, pero pensó que quizá las niñas realmente no conocían el camino de regreso a través del bosque. Decidió entonces regresar por la carretera, acompañándolas hasta la casa. Una vez allí, las acostó y pasó el resto de la noche envuelta en una manta en la sala, aguardando el regreso de los padres. Al principio intentó quedarse en la cocina, pero una sensación de inquietud la obligó a salir. Cuando los padres regresaron, mi amiga salió de la casa casi corriendo, deseando no volver. Pero la historia no terminó ahí. Semanas después, la madre de aquellas niñas exploraba la casa, un lugar tan grande y con tantas habitaciones que aún había zonas que no conocía. En una de esas habitaciones, encontró un salón con una hermosa chimenea. Sobre la repisa, colgaba un óleo magníficamente pintado, un retrato de sus dos hijas pequeñas. La mujer quedó desconcertada, aunque supuso que su esposo, encargado de las finanzas, lo habría mandado hacer sin comentárselo. Esa noche le preguntó por el cuadro, pero él aseguró no saber nada. La mujer no insistió. Un tiempo después, organizaron una cena con algunos vecinos del lugar, entre ellos un hombre que se consideraba experto en historia y folclore local. Durante la conversación, ella mencionó el retrato. El invitado, que no conocía aún a las niñas porque estaban de visita con su abuela, se interesó de inmediato. Él explicó que el cuadro representaba a las hijas del primer dueño de la casa, pintadas muchos años atrás, cuando la familia se mudó allí. Cuanto más observaba la pintura, más convencida estaba de que las figuras retratadas eran las de sus propias hijas. Desde entonces, juraba que aquellas miradas seguían ahí, observándola. Años después, en 2006, yo vivía con mi madre, mi hermano menor y mi gato en un pequeño apartamento del cuarto piso. Recuerdo perfectamente la distribución del lugar. Siempre dormía de lado, mirando hacia la pared, con los pies orientados hacia la puerta. Mi gato solía acomodarse sobre ellos para dormir. Una noche, un fuerte portazo proveniente de la cocina me despertó. El sonido era inconfundible por los paneles de vidrio que tenía aquella puerta. Al principio no me alarmé. Pensé que sería mi madre levantándose a beber agua, O tal vez mi hermano, que a veces caminaba dormido. Mi gato también se despertó y alzó la cabeza. Escuché pasos sobre el suelo, pasos lentos que se alejaban. Aquello me pareció extraño, pero aún medio dormido. Llamé a mi madre. El silencio que siguió fue absoluto. Pude oír sus ronquidos apagados tras la puerta cerrada de su habitación. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Los pasos regresaron, más cerca esta vez, aunque no veía a nadie. La rendija entreabierta de mi puerta dejaba entrar una débil claridad, suficiente para ver cómo las orejas de mi gato se movían nerviosas, tratando de localizar el sonido. De pronto los pasos se detuvieron. Entonces escuché la puerta de la cocina abrirse y cerrarse de golpe, una y otra vez. El estruendo se repitió al menos una decena de veces. Mi gato y yo estábamos paralizados. Decidí tomar la espada decorativa que guardaba junto a la cama, una de mi colección, y fingí dormir. Finalmente los portazos cesaron, pero los pasos regresaron, acercándose lentamente a mi habitación. Mi gato saltó y se escondió en un rincón. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. No se movió el pomo, no hubo sonido alguno, pero de pronto sentí una corriente helada detrás de mí,
como si una nube fría descendiera en cascada sobre mi espalda. La sensación era real, física, como si algo grande y gélido estuviera justo detrás observándome. Contuve la respiración, fingiendo dormir, con el corazón desbocado. Y de repente, aquello desapareció. A la mañana siguiente se lo conté a mi madre, pero ella no le dio importancia. No era creyente ni supersticiosa. Sin embargo, los días siguientes se volvieron aún más extraños. Lo que ocurría ya no me pasaba a mí, sino a ella. Una noche mi madre se despertó sobresaltada por una pesadilla y sintió una presencia en su habitación. No vio ni oyó nada, pero estaba segura de que alguien más estaba ahí. Dijo que la sensación era tan fuerte que no pudo volver a dormir. La siguiente noche, un grito suyo me despertó. Corrí hacia su habitación, armado con mi espada, y la encontré sentada, temblando y empapada de sudor, con una expresión de puro terror. Me dijo que había visto a 2 hombres en su habitación, uno alto y otro más bajo. Según su descripción, el más bajo tenía un rostro envejecido y llevaba una chaqueta de cuero. El alto, en cambio, permanecía en las sombras. Nunca pudo verle la cara. Me aseguró que en cuanto corrió a refugiarse, los hombres se desvanecieron en el aire. La siguiente noche volvió a suceder, pero fue aún peor. Me despertó un grito desgarrador, tan lleno de pánico que me heló la sangre. No tuve fuerzas para moverme. Escuché sus sollozos, luego su voz gritando: «¡Vete! ¡Aléjate de mí!». Cuando reuní el valor para entrar en su habitación, la encontré de nuevo temblando. Al día siguiente, me contó que los 2 hombres habían regresado, pero esta vez estaban a centímetros de su rostro e inclinándose sobre ella. Ella gritó y en ese mismo instante desaparecieron. Cayó inconsciente. Desesperada, habló con una amiga suya de origen chino. Mi madre era artista y solía pintar figuras históricas y mitológicas. En esos días acababa de terminar un cuadro de una dragona oriental, de vivos colores. Su amiga le explicó que aquella imagen podía atraer espíritus o energías oscuras, según ciertas creencias antiguas. Nos recomendó colocar el cuadro en el balcón, de cara a la pared, para que no se viera. Lo hicimos esa misma tarde. Después de eso, todo terminó. Los hombres no volvieron a aparecer y la sensación helada en las paredes desapareció por completo. Tal vez fue el cuadro, o tal vez coincidió con la fumigación del edificio. Nunca lo sabremos. Pero aquello fue sin duda una de las experiencias más aterradoras que he vivido. Hace años, deseé haber encontrado antes un hilo donde pudiera contar todo esto. En aquel tiempo, un amigo y yo solíamos pasar los días explorando los alrededores de su casa, en una zona rural de Pensilvania. Caminábamos entre bosques extensos, en terrenos abandonados que alguna vez pertenecieron a un viejo hospital psiquiátrico llamado Werner Sweeney. El hospital ya no estaba en funcionamiento, pero aún poseía cientos de hectáreas cubiertas por árboles, senderos borrados y ruinas devoradas por la maleza. Solíamos aventurarnos entre los restos de muros derrumbados, escaleras que no llevaban a ningún sitio y caminos que el bosque había ido tragando con los años. Había un aire extraño en aquel lugar, como si la naturaleza intentara ocultar algo. Siempre caminábamos cuesta arriba, perdiendo la noción del tiempo, hasta que el atardecer nos obligaba a buscar el lecho seco de un arroyo para orientarnos de regreso a casa. Y cada vez que volvíamos, sentíamos, aunque ninguno se atrevía a decirlo en voz alta, que algo o alguien nos estaba siguiendo entre los árboles.
Seguimos caminando hasta que el terreno comenzó a resultarnos familiar. En aquellos tiempos, cuando el hospital aún funcionaba, antes de que la medicina moderna ofreciera tratamientos verdaderamente efectivos, a los pacientes no se los atendía, sino que se los mantenía ocupados en labores manuales, sobre todo agrícolas. A unos 6 u 8 kilómetros de distancia, nos encontramos con una vieja cabaña repleta de herramientas. La puerta, carcomida por los años, se deshacía al tacto. Con un poco de esfuerzo arrancamos la cerradura de hierro oxidado y entramos. En el interior, el aire era pesado y olía a metal viejo y madera húmeda. Había palas enormes, de más de 4 metros, usadas antiguamente para cavar zanjas, arados manuales, guadañas y otros utensilios abandonados hacía décadas. Todo estaba cubierto por una pátina de óxido, pero permanecía ordenado, como si los trabajadores hubieran salido un día y nunca regresado. En aquel entonces no nos dio miedo, sino una extraña fascinación. Continuamos avanzando hasta toparnos con una estructura claramente artificial. No había árboles, solo hierba alta meciéndose con el viento. Entre la vegetación, descubrimos unos conos de hormigón de unos 90 centímetros de altura, alineados con precisión. Parecían las lápidas de un cementerio militar, aunque sin nombres ni marcas visibles. Nos acercamos al centro del círculo y hallamos una losa de piedra con una placa de bronce. La inscripción explicaba que, hacía muchos años, en ese mismo lugar, un edificio del hospital había sido consumido por un incendio que costó la vida a varios pacientes que trabajaban allí. Debido a la magnitud de la tragedia y a que muchos de los internos carecían de documentación, la mayoría de las víctimas jamás fue identificada. En memoria de ellos se habían instalado aquellos conos y la placa conmemorativa. El edificio, decía el texto, nunca se reconstruyó. El sol comenzaba a ocultarse y el miedo se apoderó de nosotros. La idea de estar de pie sobre una fosa común anónima nos heló la sangre. No queríamos seguir allí cuando cayera la noche, temiendo tanto a los espíritus como a los animales salvajes del bosque. Decidimos descender por otro camino, ya que el lecho del arroyo quedaba demasiado lejos. Tras caminar un par de kilómetros, nos topamos con los cimientos de un antiguo edificio, probablemente uno de los pabellones del hospital. El lugar era inconfundible. Los muros de piedra natural, unidos con mortero, se desmoronaban lentamente. El tiempo había reducido las paredes a simples contornos, y el suelo estaba cubierto de fragmentos y vigas podridas. No quedaba mucho por explorar, pero a pesar del miedo que aún nos atenazaba, la curiosidad pudo más. Mi amigo se acercó a los restos de la chimenea que todavía se distinguía entre la ruina, mientras yo avanzaba unos pasos hacia una zona más despejada del suelo. Fue entonces cuando vi algo blanco entre la tierra. Me agaché y descubrí que era una manta, sorprendentemente limpia en comparación con el entorno. La tomé y la sacudí. En una esquina tenía una marca impresa, apenas visible a la luz del atardecer. La levanté hacia el cielo anaranjado para poder leer las letras y, sin pensarlo, las pronuncié en voz alta. Propiedad del Hospital Estatal Werner Swaney. No retirar de las instalaciones. Si la encuentra, comuníquese al número indicado e informe el lugar donde fue hallada. De inmediato. Al alzar la vista, vi a mi amigo. Había perdido todo intento de disimular su miedo. Su rostro estaba blanco como papel. En ese instante, me di cuenta de que el suelo bajo mis pies estaba demasiado limpio. Sin hojas, sin piedras, sin restos de escombros. Una superficie extrañamente lisa, compacta, como si alguien la hubiera preparado. No dijimos una palabra, simplemente echamos a correr cuesta abajo.
con el corazón en la garganta. Corrimos sin mirar atrás, tropezando con ramas y raíces, guiados solo por el instinto. Finalmente alcanzamos los campos abiertos, luego un camino y por fin llegamos a la casa de mi amigo. Sus padres, alarmados por nuestro estado, escucharon la historia con escepticismo. Prometieron informar a las autoridades locales, aunque sabíamos que nunca lo harían. Nadie en ese lugar admitiría haber perdido a un paciente del viejo hospital, y mucho menos reconocer que quizá algunos jamás salieron realmente de allí. Y así terminan las historias de hoy. Si alguna les ha estremecido o despertado su curiosidad, compártanla. Comenten cuál les ha gustado más y cuenten también las suyas. Gracias por acompañarme una vez más en este recorrido por lo inquietante. No olviden dejar su apoyo y seguir atentos. Aún quedan muchas historias que esperan ser contadas, y cada una de ellas, como siempre, guarda un secreto que no todos se atreven a mirar de frente. Esas son todas las historias de hoy. Escriban en los comentarios cuáles les gustaron más y también compartan sus historias de miedo. Muchas gracias por verlas. No olviden darle a me gusta y suscribirse.